Bienvenidos a este nuevo encuentro e intercambio de saberes en el cual vamos a tocar algunos elementos del derecho internacional público, comenzando por hablar específicamente de los sujetos por excelencia del derecho internacional. Comenzaremos por decir que el Estado es entendido como una realidad social, por tanto conectada a hechos y circunstancias políticas, sociales e históricas, que como figura jurídica constituye o se constituye con base a una sociedad de tipo político, lo cual le hace ver como un todo integrado por un conjunto humano y una sociedad corporativa creada por personas físicas con un determinado fin o propósito, razón por la cual asume la figura política de nación, una persona jurídica que es sujeta o sujeto de derecho y de obligaciones. En lo político, el Estado es simplemente una organización política integrada o constituida por instituciones burocráticas centralizadas o descentralizadas, desconcentradas, para el cumplimiento de sus competencias en función de una división política, territorial y funcional. Al Estado lo constituyen elementos básicos como son el territorio, el pueblo, el gobierno, su orden jurídico interno, y como tal, el concepto de Estado en el derecho internacional público se refiere en principio a un gobierno que incluye personas, instituciones, entidades públicas, privadas, que están sometidas a leyes promulgadas de manera pública, que se hacen cumplir por igual y que se aplican con independencia de un orden jurídico interno, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales que están dirigidos al respeto y salvaguarda de los derechos humanos. En ese orden, el Estado como tal exige la adopción de medidas de garantizar el respeto a los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas y la equidad en cuanto a su aplicación, preservando y respetando la separación de poderes y la participación en la adopción de decisiones de legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. De ese modo, el Estado, a los ojos del derecho internacional, se constituye en un sujeto originario, primario y plenamente capaz de derecho internacional, a quien le corresponde ordenar las relaciones entre Estados soberanos y satisfacer las necesidades e intereses comunes de los miembros de la comunidad internacional. Al Estado lo constituyen, de alguna manera, organizaciones que se establecen para de alguna manera constituir un orden integrado de organismos y entidades que están ordenadas, estructuradas y relacionadas bajo un régimen de derecho internacional público, formadas por Estados soberanos y por otras instituciones de carácter internacional que de alguna manera les hace ser sujetos de derecho internacional reguladas por normas que les son propias. El individuo como sujeto de derecho internacional. Cabe destacar que existen normas jurídicas internacionales aplicables al individuo. Mediante acuerdos internacionales, los estados han ido estableciendo diversas normas dirigidas a la protección de intereses individuales o de grupo. Estas se pueden identificar aquellas que protegen al individuo en su vida, aquellas que protegen al individuo en su libertad, aquellas que protegen al individuo en su salud y moralidad. En cuanto a la protección internacional a la persona humana, en la esfera internacional existen tres sistemas de protección a la persona humana. El primero, el sistema de protección a la persona en caso de conflicto armado, denominado Derecho Internacional Humanitario. El segundo, el sistema de protección a los refugiados. Y el tercero, el sistema propiamente llamado de derechos humanos. Los derechos humanos es un instrumento internacional de derecho humano, todo acuerdo entre dos o más estados que crea obligaciones en la materia para aquellos que lo ratifiquen. En cuanto a los organismos internacionales de supervisión, se puede decir que se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados en donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios e integracionistas. Se pueden mencionar las organizaciones internacionales gubernamentales,
y las organizaciones internacionales no gubernamentales. Voy a mencionar los organismos internacionales más conocidos. Se puede mencionar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, OIT, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Bueno, esto ha sido todo. Hablo para ustedes Elivic Pérez Azuaje. Empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son aquellas que realizan actividades a nivel de comercio o comerciales a nivel internacional. Estas empresas se rigen por el ordenamiento jurídico o por las leyes del país en el que estén ubicadas. Estas empresas tienen características, que una de las características es los recursos, las ventajas, estudios del mercado. Tienen objetivos vincular lo económico y buscar ampliar los mercados. Otra de las características es que le sale más económica la materia prima, como por ejemplo la empresa de la Kellogg's, que ella tiene su sede principal y tiene sus distintas sucursales a nivel transnacional, que por lo menos la sede aquí en Venezuela cuenta con, o sea, le sale la materia prima más económica, ya que en Venezuela se hace el maíz y se hace el azúcar. Otra de las características de eso es que lo rige la política comercial de la descentralización. Otra característica pudiera llamarse que ellos apuestan al crecimiento empresarial y económico. Las transnacionales en Venezuela, por ellas mismas, rigen una política de Estado, que no ha ido muy conveniente porque la nación venezolana ya ha cerrado varias empresas de este tipo y ha causado un mayor desempleo a raíz de eso, porque ya que Venezuela se centra en la que es una nación petrolera, que se rige por las empresas de aquí del país, apuestan a ellas. Otra cosa que podemos decir es que las empresas multinacionales adquieren estatus político, ya que ellas son capaces de expandir su producción y de realizar distintos tipos de operaciones, como sería para ampliar el ámbito económico. Por esta razón, las grandes expansiones de plantas industriales que dan en un país pasan a ser desarrollantes en otros. O sea, lo que quiere dar a entender que en otros países puede ser mejor la producción, apostar a mayor crecimiento de la empresa o económico, ya que en esos países se puede desarrollar más fácilmente lo que quiere trabajar la empresa. La Corte Penal Internacional es un organismo creado por disposición de los estados que han firmado el tratado correspondiente al Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 y como tal es un tribunal de carácter permanente y universal cuya función es hasta ahora complementaria a la actuación de los tribunales que actúan por competencia y jurisdicción sobre los crímenes internacionales en los espacios territoriales que les corresponden. La Corte Penal Internacional solo está destinada a involucrarse en estos eventos cuando ocurra un crimen de trascendencia internacional y los estados en sus procedimientos judiciales no cumplan o no lleven a cabo con los procedimientos. Es un tribunal, digamos, en materia judicial de último recurso. En cuanto a los crímenes en la lucha contra la impunidad por razón de los crímenes internacionales, es bien sabido que la misma definición de justicia obliga a no considerarla como el único elemento que debe estar presente a la hora de buscar y castigar culpables. Es necesario ir más allá y satisfacer ahora, como se está haciendo, el derecho a las víctimas, indemnizándolas por daños sin coartar a las autoridades en cuanto a su desempeño y mandato como elemento del poder público encargado de imponer, de ordenar y de administrar justicia. La impunidad es un concepto negativo que básicamente se relaciona con la amnistía y el perdón y que muchas veces estos conceptos son utilizados políticamente para negociar, evitando se
la responsabilidad de culpables y sobre los actos que estos hayan cometido en contra del Estado de Derecho. En ese orden, se considera hoy en día que es necesario revisar los procesos que corresponden al otorgamiento de las amnistías como mecanismos de reconciliación, ya que tan solo ellas son un medio del cual se están aprovechando quienes han cometido estas atrocidades, y por tal sentido el conferir impunidad no ayuda, a través de la amnistía no ayuda a reconciliar partes, sino que más bien se divide la sociedad y se causa un socavamiento en las bases de derecho internacional. Los crímenes que corresponden a genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por su magnitud, son actos antijurídicos a los cuales el derecho penal internacional debe de alguna manera considerar como transgresores o como violadores de las normas existentes que obligan a imponer procesos y aplicabilidad de penas para quienes resulten culpables. Ante esta premisa, durante años, los organismos internacionales han estado trabajando para establecer convenios y acuerdos que eviten la amnistía y el perdón, y de alguna manera procurar mecanismos que extiendan esta responsabilidad no solo a los autores materiales de estos crímenes, sino también a quienes los ordenaron, los planificaron o permitieron de alguna manera que tuviesen lugar. Buenas tardes, mi nombre es Luis Tavares. En esta oportunidad voy a conversar algunos temas de la comunidad internacional, del derecho internacional. Uno es la comunidad internacional. ¿Qué entendemos por comunidad internacional? La comunidad internacional es el conglomerado de naciones que actúan en su conjunto. Es decir, no existe una figura jurídica como tal que represente la comunidad internacional. Solo es un conglomerado de estados que actúan en su conjunto para un determinado fin. Por otra parte, tenemos la comunidad de intereses. Es cuando, bien sea por las distintas naturalezas que existen para conjugar algún interés, se logra. Entonces, en función a ello, al interés común, estas comunidades actúan. Este interés puede ser de carácter étnico, religioso, económico, etc. Y no necesariamente tienen que ser comunidades que estén geográficamente cerca. Y por último, tenemos quienes actúan, cuáles son los sujetos que actúan en la comunidad internacional. Anteriormente se tenía, vamos a decir, como una norma, un principio, que las actuaciones en la comunidad internacional eran solamente un ámbito exclusivo de los estados. Hoy día este concepto ha evolucionado, por cuanto ya se ha dado participación en algunos casos de personas individuales en cuanto a lo que se refiere a los derechos humanos, y se ha humanizado entonces la aplicación del derecho en ese sentido.